Exacto. Muy bien, que el Señor me los bendiga, amados. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor el día de hoy. Me alegra mucho poderlos ver, poder compartir con ustedes. Bendecimos los hermanos que están por fuera. Si ustedes notan, hay bastantes personas que hacen falta el día de hoy. Muchos están de viaje. Pero donde quiera que el Señor los haya llevado, sabemos que serán de bendición y que la palabra que el Señor ponga en ese momento en ellos sea para bendecir a alguien, que donde quiera que sus pies pisen sea para bendecir a una persona. Amén. Y entre tanto nosotros que estamos aquí nos gozamos de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. También quiero manifestar los saludos de parte del pastor. Los extraña mucho. Los extraña mucho. Me tocó que retenerlo un poquito, decirle, no, usted se queda cuidándose un poquito más porque está que se viene para la casa del Señor. Me dice, así sea sentarme. Le dije, no, quédese un poquito más, esperemos un tiempito para que ya pueda restablecerse completamente. Y de todas maneras les manda todo su saludo, su cariño y expresarles que los extraña mucho, porque uno extraña mucho venir a la casa de Dios, se extraña demasiado. Amén. Bien, amados, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón estos días, no crean que ha sido así como tan, ¿no? Como, digámoslo, como tan fácil, porque hay palabras que son bien, uno dice, no, esta palabra es más sencilla, aunque siempre la palabra del Señor hay que compartirla con todo el temor, con temor y temblor. Pero hay palabras que uno sabe que va a ser de mucha bendición porque siempre el enemigo quiere oponerse. Y allí es cuando uno dice, esto realmente era lo que el Señor quería, porque el enemigo ha querido poner tropiezo, ¿cierto? Y cuando ha querido tener tropiezo es porque uno sabe que va a ser de mucha bendición. Amén. Entonces, amados, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos, capítulo 12. Y vamos, por favor, a los versículos 6 y 7. Libro de Hechos, capítulo 12, versículos 6 y 7. Mientras lo buscan, recordar, ¿cierto?, la bondad del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Y como cantamos ahora, la bondad del Señor en nuestra vida, porque el Señor siempre ha sido fiel. Y así lo vamos a ver en esta narrativa que tenemos el día de hoy. Aquí esta historia, que cuando uno dice historia es porque ya pasó, no porque es una historia que de fábula, porque todo lo que está en la palabra de Dios así ocurrió, ¿ya? Y sigue ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cada vez que abrimos la Biblia es como si nos paráramos frente a un espejo, ¿no? Porque ahí está reflejado todo lo que es nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces la palabra del Señor dice así, Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7. El título que está aquí, que no es el título de la prédica, el título de la prédica es otro, dice, Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Díganle al que está a su lado, las cadenas se cayeron. Pero con fuerza, amados, las cadenas se cayeron. Con fuerza, amados, dígale al que está a su lado, las cadenas se cayeron. Amén. Mejor. Los escuché mejor. Amado, podemos sacar enseñanzas muy importantes de este relato para nuestra vida, cómo el Señor en medio de las pruebas más duras, en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos de nuestra vida,
siempre el Señor está allí para sustentarnos. Dice que envió un ángel y ese ángel resplandeció aún en la cárcel. Aún en la cárcel la luz de Cristo resplandece. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿cierto? Podemos ver este lado oscuro, pero como nos decía nuestra hermana Isela, nosotros somos luz. Amén. Y la luz resplandece. Amén. Y en medio de nosotros está la luz de Cristo. Está resplandeciendo. Muy bien, Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por darnos la oportunidad de venir y compartir tu palabra, Señor, de recibirla, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque será de gran provecho para nuestra alma, será una palabra transformadora, así lo declaro, Señor, una palabra transformadora en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que tu presencia, Padre, esté aquí con nosotros. Que tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu hablando, actuando y glorificándose, Señor, en medio de nosotros. Señor, porque es para gloria tuya y para edificación de la iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. El capítulo 12, amados, nos narra la oposición que tenía la iglesia primitiva o la iglesia que estaban haciendo en ese momento. Y era una oposición de parte de los gobernantes en este momento. En un principio podíamos ver la oposición de parte de los religiosos, de aquellos sacerdotes, ¿cierto?, que se levantaron también a señalar a Jesús, ¿cierto? Y después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezaron una persecución contra la iglesia. Pero aquí vemos que ya no era solamente los religiosos, sino que ya era el gobierno de ese momento. Porque dice que el primer versículo, si vamos allá a la palabra, el primer versículo nos dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. O sea, ya era una persecución que se estaba presentando de parte de los gobernantes. En ese momento Herodes Agripa I era el que estaba gobernando. A través del Nuevo Testamento vemos diferentes nombres de Herodes. Uno pensaría que es el mismo. Y no es el mismo. Herodes era un título que se le daba al que estaba gobernando en ese momento. Y este Herodes Agripa I fue nieto, pónganle cuidado a esto, ese Herodes Agripa I que encarceló a Pedro era nieto del Herodes que mandó a matar los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Y el papá de este Herodes Agripa I fue el que mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Entonces vemos que no es solamente un gobernante, sino que era una familia de reyes, ¿cierto?, de gobernadores, que estuvieron utilizados por el enemigo, siempre estuvieron muy utilizados por el enemigo para ir en contra del pueblo de Dios, para levantarse en contra de la voluntad del Señor. Porque el uno no quería que hubiera un rey más poderoso que Herodes, el otro no quería que un profeta lo estuviera exhortando, y este no quería que el movimiento cristiano continuara. Y por agradar a los judíos, ¿cierto? Porque Herodes en esa época no era agradable a los judíos. Y no era agradable, ¿por qué? Porque él no era israelita, él no era de Israel. Él era extranjero que vino a gobernar, o sea, por descendencia vino a gobernar. Entonces, no era del agrado del pueblo de Israel, no era de agrado de los judíos. Entonces, como ha puesto preso a Jacobo y lo mató, y recordemos que Jacobo era de los discípulos cercanos a Jesús, lo que era Juan, Jacobo y Pedro, eran de los discípulos cercanos de Jesús. Ese movimiento tenía, digámoslo así, tenía mucho
acercamiento o tenía mucho favoritismo en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente era transformada, la gente era sanada. El capítulo 5 del libro de Hechos nos habla que aun cuando Pedro pasaba por las calles, la sombra de Pedro, solo recibir la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Era tanto el poder y la manifestación de Dios a través de Pedro que cuando pasaba su sombra sanaba. Traían de lejos, traían personas endemoniadas y eran libradas. Dice el capítulo 2 del libro de Hechos que la gente venía, vendía sus propiedades, compartían, alababan, cantaban al Señor, compartían la palabra y compartían la mesa todos los días. Entonces la iglesia iba creciendo. La iglesia, el movimiento cristiano en ese momento iba creciendo. Y eso era algo que a los judíos no les agradaba mucho. Entonces Herodes, con el tomar preso a Jacobo y matarlo, agradó a los judíos. Y como vio que agradaba a los judíos, entonces dijo, qué bueno esto, ¿no? Voy a mandar a tomar preso al otro caudillo, y mandó a tomar preso a Pedro. Pedro, el hombre más usado por Dios en ese momento, era el hombre más usado por Dios en ese momento. Hubo muchos hombres usados por Dios después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento el apóstol Pedro era el quien lideraba la iglesia. Y el Señor lo estaba usando de una manera sorprendente. La gente amaba el movimiento cristiano porque ahí eran transformados, veían cómo su vida cambiaba, cómo ellos en su interior, su familia, todo lo que estaba a su alrededor se transformaba. Y los religiosos muchos años enseñando las leyes y nunca eran transformados porque no pasaban de la ley. Pero Pedro enseñaba, era el amor de Dios, lo que el maestro había enseñado. Eso era lo que él enseñaba. Entonces, ¿cómo no se iba a transformar la gente? ¿Cómo no iban a ver las manifestaciones del Señor si Pedro compartía el amor de Cristo? Así es, gloria a Dios. Como no eran personas queridas, Herodes y su familia no eran personas queridas, entonces para los judíos ellos tomaron preso a Pedro. Y dicen que tenemos que tener en cuenta, amados, tenemos que tener bien claro que Satanás, siempre Satanás va a tener en la mira a los que son cabeza. Siempre. Por eso las personas que están en la alabanza en cualquier congregación son muy atacadas porque están ministrando. Los pastores son muy atacados porque están ministrando. Los sacerdotes de las casas, los varones, son muy atacados porque son la cabeza. Recordemos que el hombre es sacerdote de la casa y cabeza de la mujer, no cabeza del hogar, sino cabeza de la mujer. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, el enemigo siempre va a querer atacar a los que son cabeza, y más en la iglesia. Y más en la iglesia, porque en la iglesia es donde se recibe la palabra para que seamos transformados. Amén. Entonces, Jacobo y Pedro eran los apóstoles más reconocidos en Jerusalén. Y recordamos, creo que ya se los dije, ¿cierto? Que Jacobo era hermano de Juan y era de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, tomó a un hombre, ¿cómo lo tomaría de peligroso Herodes? Que tomó a Pedro y lo custodió con 16 soldados. 16 soldados custodiando a Pedro, como que si fuera el peor delincuente. Como que si fuera uno de los delincuentes más atroces que podemos encontrar en este momento. Y era un hombre que hacía
lo mejor. Era un hombre peligrosísimo, sí, pero para el infierno. Era un hombre muy peligroso, pero para el infierno. Y eso no lo habían podido entender ellos. A ellos lo que les importaba era mantener el poder. Y pensaron que ellos se lo iban a quitar. Pero la gente amaba a Pedro. Lo amaban, ¿por qué? Porque él era el que estaba pastoreando en ese momento. Entonces, dice, Pedro estaba siendo custodiado por 16 soldados y presentarlo al pueblo después de la Pascua, es decir, pensaba ejecutarlo frente a todos. Pero mire lo que nos dice el versículo 5. Nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Lean ustedes, por favor. Pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? Oración por él. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Y eso es un punto bien importante que quiero dejárselos esta mañana. La importancia, amados, de la oración. La importancia de que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más difíciles que esté pasando un hermano, la oración es lo que debe primar. Y no se unieron ni uno, ni dos, ni tres personas a orar. Me imagino que era todo el pueblo, todos los que conocían a Pedro. Los discípulos se reunieron en la casa donde ellos acostumbraban reunirse a orar por Pedro, a decirle, Señor, haz algo, Padre. Señor, ten misericordia de Pedro. Señor, es tu siervo. Señor, haz algo. Señor, aclamar al Señor. Por medio de la oración nosotros podemos transformar cualquier ambiente. Tener en cuenta, amados, que la oración es la llave para derrumbar cualquier puerta del infierno. Amén. Gloria a Dios. Dice que la liberación de Pedro, así como lo vemos en este momento, la liberación de Pedro quizás en ese momento era una misión imposible. ¿Cómo entraban hasta allá? Primero había que pasar una puerta de hierro, luego otras puertas, luego custodiado por 16 soldados. Y vamos a ver más adelante que estaba encadenado. Entonces, quizás humanamente no se podía hacer nada. Pero la iglesia, entendida en que lo espiritual transforma lo natural, hizo lo que tenía que hacer, orar. Orar, y dice la palabra del Señor aquí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el apóstol Pedro, más adelante, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:17, no nos está sugiriendo, sino que nos está dando un mandato de que nosotros tenemos que orar sin cesar. No nos está diciendo simplemente oremos, no, nos lo está dando con un calificativo y es sin cesar. Y ese sin cesar quiere decir que no nos cansemos de orar. Ese sin cesar quiere decir que oremos con constancia. Muchas personas dicen, no, es que yo no oré por la mañana, ya no me quedó tiempo de orar el resto del día. Amado, así sea en el trabajo, mientras usted esté, lo que esté haciendo, mientras esté cocinando, mientras esté limpiando, mientras esté en lo que esté haciendo, esté orando. Porque orar es hablar con el Señor. Orar es presentarle a nuestro Señor lo que nosotros tenemos en el corazón. Eso es orar. Que uno saque un tiempo apropiado donde uno pueda deleitarse en esa presencia del Señor, perfecto. Pero porque oré esta mañana, ya no oro el resto del día. No, uno durante el día uno va hablando con el Señor, uno habla con Él, uno va compartiendo con el Señor. Y no se preocupe si en este momento le dicen que está loco. Miren, cuando estaba estudiando justamente esta parte, yo me acordaba, ¿no? Yo decía, Señor, yo me acuerdo cuando yo iba caminando de pronto hacia el trabajo o llevar a la niña a la escuela, cuando empezaron a salir esos audífonos sin cable.
¿no? Cuando lo llevaban con cable uno decía, bueno, están ahí con el audífono. Pero cuando ya empezaron a salir esos audífonos sin cable, la gente hablaba y uno pensaba que le estaban hablando a uno, ¿cierto? Uno, Dios mío, Señor, ¿qué me está hablando? Y uno miraba bien y era que estaban hablando con alguien por los audífonos. Y ahorita es muy normal, ¿cierto? Que la gente va por la calle con sus audífonos y van hablando con alguien. Entonces no nos dé pena, ni nos sintamos mal, y así nos digan que estamos locos para el Señor. Estamos locos por Cristo. Estamos locos para el Señor. Caminando por la calle, yo a veces me voy cantando y la gente me mira, estoy cantándole al Señor. No hay ninguna diferencia, más locos están ellos que están hablando con alguien, quién sabe con qué, ¿no? Algunos de pronto hablan cosas que no edifican, pero nosotros nos estamos edificando en el Señor. Amén. Mientras hablamos con Él, mientras adoramos a Él. Amén. Entonces, tiene que ser una oración continua, tiene que ser continua en todo tiempo. Así podemos sacar una verdad espiritual también para aplicar aquí, y es que nosotros con la oración, nosotros con lo espiritual transformamos lo natural, porque saben que, amados, el gobierno de Dios es el que está en medio de la oración, porque el cielo es el que gobierna. El cielo es el que gobierna, por sobre todo gobierno terrenal, por sobre todo gobierno que haya en este mundo, el cielo es el que gobierna. Amén. El cielo es el que gobierna. Entonces, una cosa es lo que puede decir el hombre, pero otra cosa es lo que dice el Señor. Y el Señor es el que da siempre la última palabra. Y mire lo que dice aquí, versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo entre dos soldados. Sujeto con ¿cuántas cadenas? Con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Custodiaban la cárcel. La iglesia estaba orando y estaba orando sin cesar. Muchas veces, amados, podemos tener situaciones, podemos tener en conocimiento hermanos que tienen alguna necesidad, alguna situación. A veces podemos hacer algo, pero a veces no podemos hacer nada más sino orar. A veces podemos dar la mano, a veces no. A veces lo único que podemos hacer es orar, y es lo principal que tenemos que hacer por un hermano. Y saber que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra huestes celestes. Contra el mundo de tinieblas. Dice que quizás nosotros no podemos hacer mucho por alguien que esté en una necesidad, porque muchas veces hay luchas que son solamente, se pasan necesidades, pero son necesidades espirituales. A veces se pasan necesidades espirituales y esas son las más duras, porque las naturales, las necesidades de un alimento, alguien los suple. La necesidad de un vestido, alguien lo suple. La necesidad de un trabajo, en algún momento se suple. Pero la necesidad espiritual, eso solamente es uno con el Señor, no más. Y esa es la necesidad más grande. Así es. Es la necesidad más grande que hay. Pero la palabra del Señor nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es el Dios de lo imposible para nosotros. Pero para Él todo es posible. Amén. Nos dice entonces, versículo 7, pongamos aquí cuidado. Pero antes, miremos cuando dice que esa noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. ¿A usted no le parece curioso que un hombre que está encerrado en la cárcel, un hombre que está custodiado como el peor delincuente, está sujeto de 2 cadenas, que sabe que al otro día lo van a decapitar y puede estar durmiendo? La paz de Dios. Esa es la confianza del Señor, porque el Señor es el que nos da la paz.
Y al fin y al cabo, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Y se hace la voluntad del Señor. Así es. Podemos pasar los momentos, las tribulaciones más difíciles, los momentos más difíciles. Pero mientras nosotros tengamos la confianza y la paz del Señor, podemos dormir tranquilos. Por eso la palabra del Señor dice en el Salmo, nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente el Señor. Y saber que en la noche el Señor es que enseña a nuestra conciencia. Saber que en medio de la noche el Señor es que tiene cuidado de nosotros. Amén. Dice entonces el versículo 7: y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, ¿cómo estaría dormido Pedro que le tuvieron que tocar al costado, no? Vea, despierte Pedro. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron. Ese es el nombre de esta prédica. No sé si ya está ya así. Las cadenas se cayeron. Amados hermanos, este pasaje, aparte de hablarnos de esos momentos de tribulación, de esos momentos de dificultad, nos está hablando de liberación. Y hoy estamos hablando de libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros podemos estar encadenados, encarcelados, así no estemos en cuatro paredes. Así es. Dice el versículo 7, dice: he aquí se presentó un ángel del Señor. Esa fue la respuesta que el Señor envió, que nuestro Padre envió a la cárcel, como respuesta a la oración de todas las personas que estaban orando por Pedro. La luz de Cristo, porque dice que entró un ángel y resplandeció. Aún en la cárcel, aún en esos lugares tan oscuros, la luz de Cristo resplandece. ¿Cuántos amados conocemos que están pagando una condena en una cárcel física? Son libres. Pero son libres en Jesús, a pesar de estar encerrados en cuatro paredes. Y el Señor los lleva allá para que puedan compartir la palabra a otros. La luz de Cristo resplandeciendo en medio de esa cárcel. Y dice aquí: y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Mire que hay momentos muy oscuros en la vida de uno, que uno piensa que todo es oscuridad, que no hay una salida. Pero cuando nuestra vista la tornamos o desviamos nuestra mirada o ponemos nuestra mirada hacia Cristo, el Señor se manifiesta y nos muestra esa luz. Muchas veces de pronto hemos escuchado personas que dicen: no tenía una salida, no sabía por dónde, pero hubo un momento que oré y vi una luz, algo me alumbró, algo me mostró una luz, y seguí esa luz, y esa luz me dio la salida. Pues es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo, que siempre va a iluminarnos, siempre va a guiarnos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y por más situaciones difíciles que tengamos, siempre nos va a guiar a lo mejor, porque nuestro Padre siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Dice, si notamos este versículo 7, dice que el ángel le dio una orden a Pedro y le dijo: levántate. Mire que las cadenas no se le cayeron cuando la luz resplandeció. Las cadenas no se cayeron cuando le tocó el costado. Las cadenas se cayeron cuando le dijo que levántate. Dice aquí: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme.
Amados, el ángel le da esa orden a Pedro de que se levantara. Y en el momento que él se levanta, las cadenas se caen. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso significa decisión. Porque Pedro había podido haber quedado, no, yo me quiero quedar más bien aquí, o bueno, no creo lo que estoy viendo, y se pudo haber quedado ahí acostado. Pero Pedro atendió el llamado que le estaba haciendo el ángel en ese momento, porque le dijo, levántate pronto, y Pedro se levantó. O sea, fue una decisión de él. Se levantó y las cadenas se cayeron. ¿Y qué le dijo el ángel después? Cíñete, átate las sandalias, colócate el manto. Ahí, amados, nosotros tenemos que entender varias cosas. Una, primero, que nosotros, en nuestra vida, lo que nos esté atando, porque hay personas que pueden venir por años a iglesias cristianas, pero siguen atadas, siguen encarceladas. Y ya vamos a ver qué cosas nos pueden estar encarcelando a nosotros. Pero es una decisión de venir ante la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para ser libre en el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Señor. Para deshacer las obras del diablo. Y eso es algo que tenemos que tenerlo clarito como el agua. Que más poderoso es nuestro Señor que cualquier cosa que nos quiera atar por parte del enemigo. Le dice el Señor a Pedro, el ángel le dice a Pedro, levántate, y él lo hizo así, y en ese momento se cayeron las cadenas. Toda cadena de odio, amado, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Toda cadena de odio, y cada uno de nosotros nos tenemos que revisar. A medida que yo le voy hablando, usted va reflexionando, porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos. Y aún si no lo sabemos, le pedimos al Señor que nos lo muestre. Porque hay cosas que nosotros tenemos que no sabemos que las tenemos. Tenemos pecados ocultos. Tenemos cosas que en nuestra vida están que no nos dejan avanzar. Cosas que nos atan. Cadenas que nos atan, cadenas que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Y hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos libertad en cada uno de nosotros. Toda cadena de odio, toda cadena de rencor, toda cadena de ira, toda cadena de contienda, toda cadena de amargura, toda cadena de mentira, toda cadena de dolor, dolor por abuso, dolor por engaño, dolor por rechazo, falta de perdón es una cadena, falta de perdón, vicios, si usted no los tiene, traiga a memoria alguna persona que usted conozca con algún vicio, sea en su familia, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, alguien cercano, pero para eso estamos, para orar por ellos. Todo vicio de alcohol, todo vicio de pornografía, todo vicio de droga, cualquier hábito que dañe a la persona, la vamos a traer delante del Señor. Para que en el nombre de Jesús sea salvo. Para que en el nombre de Jesús sea libre. Así también nosotros. Nosotros no podemos pretender, amados, que porque venimos a una iglesia, empezando por esta servidora, que porque venimos a una iglesia cristiana, somos la perfección. No, somos los más imperfectos y necesitamos ser libres, necesitamos cada día ser más pulidos en el Señor para que podamos llevar el amor de Cristo a otras personas. Así es. Muchas veces la gente piensa que como uno es cristiano y viene a la iglesia, uno es perfecto. Somos los más imperfectos y estamos para dar ejemplo a los que están allá afuera que no conocen la luz de Cristo. Nos esforzamos, sí, nos esforzamos por hacerlo mejor. Nos esforzamos por agradar a Cristo. Nos esforzamos porque Cristo viva en nosotros para nosotros poder reflejar a Cristo a otras personas.
Pero estas cosas que acabé de mencionar, la ira, el odio, el rencor, la falta de perdón, el dolor, hay gente que vive atada por años, por un dolor de rechazo, por dolor de abuso, por dolor de engaño. Esas son cadenas que los tienen atados y no los dejan avanzar. No los dejan avanzar. Baja de autoestima también. Hay gente que se cree menos que los demás. No, todos somos iguales. Y ante Cristo, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Por eso el sol sale para los buenos y los malos. Así es. Para todos. Gloria a Dios. En nosotros está, en cada uno de nosotros, la decisión, porque es una decisión, la decisión de poder avanzar, la decisión de levantarnos y que esas cadenas caigan, y caen por el poder de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy declaramos libertad, amados. Hoy declaramos libertad. Satanás no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Y eso que me lo escuche bien las puertas del infierno en este momento. Satanás en este momento suelta todas las almas que están en esta casa. En el nombre de Jesús. Toda potestad de parte de Satanás es caída por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque más grande es Jesús. Más grande es nuestro Señor Jesucristo que cualquier cadena que nos quiera atar. En el nombre de Jesús declaramos libertad. Declaramos que somos libres para el Señor. ¿Saben por qué, amados? Porque el diablo, el enemigo, no va a venir a interrumpir. Él quiere poner el tropiezo. Pero la decisión es nuestra, si nos dejamos tropezar o no. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el que empezó la buena obra en nosotros la va a finalizar hasta el día de Jesucristo. Porque en nosotros se hace en la voluntad de Dios, no la voluntad del enemigo. No lo que el enemigo quiera venir a hacer con nosotros, sino que hacemos, en nosotros se cumple la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios se cumple en nosotros. El que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, la va a finalizar y la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Amados, tenemos que comprender algo muy importante. Y es que si analizamos bien este relato, el ángel no llegó y cogió a Pedro y lo cargó. Y le dijo: venga, yo le quito las cadenas, venga, yo le pongo el manto, venga, yo le ato las sandalias, venga, yo le ciño la ropa, venga, yo lo cargo y venga, yo lo saco. O sea, que todo se lo hizo el ángel. No. A Pedro le tocó que levantarse. Y cuando él se levantó, vio que las cadenas fueron sueltas. Pero ahí estuvo el obrar del Señor. ¿Por qué? Porque Él en nosotros quiere ver la decisión nuestra de creerle a Él. Y nosotros tenemos que tomar un paso de fe. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Llegaron hasta el borde del mar y acamparon ahí. Y cuando levantaron sus ojos y vieron que los egipcios venían, le dijeron a Moisés: Moisés, mira los egipcios, vienen los egipcios. Y empezó Moisés a orar: no tengáis temor, hoy veremos la gloria de Dios. No tengáis miedo, porque el Señor Jehová va a pelear por nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Se me pegó Pedro, estoy hablando de Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo: ¿qué haces allí clamando a mí?
Dile al pueblo, dile a mi pueblo que marche. ¿Estaba el mar abierto en ese momento? No. Pero les dijo que marcharan. Le dijo, dile al pueblo que marche. Y tú levanta la vara, la autoridad que el Señor le había dado a Moisés con la vara. Y tú levanta la vara y abre el mar y pasarán en seco. O sea, de parte de nosotros siempre tiene que haber una opción. El que no se desate, el que no tenga una vida próspera, el que no tenga una vida en bendición, es porque no quiere. Así de sencillo. Es porque no quiere. Porque el Señor da la oportunidad. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Nuestro descanso es en el Señor. Pero la decisión es nuestra. ¿Cuántas personas uno le habla en la calle y algunos le dicen, no? La decisión de esa persona fue no recibir la palabra. Como la decisión de otros, como los que estamos aquí, fue recibir la palabra. Pero tenemos que ir en un proceso. Y es mejorar. Porque no es solamente recibirla, sino como nos compartía Joan Sebastián la semana pasada, ser hacedores de la palabra. Porque no es solamente llenarnos de conocimiento. Y sí, yo conozco del Señor, pero ¿haces lo que dice el Señor? Esta semana pasada causó mucha curiosidad que salimos a evangelizar. Iba con una de las hermanas y nos acercamos a un señor y le dijimos, ¿no? Hoy estamos aquí compartiendo la palabra. Ah, no, usted me viene a hablar de Dios. Yo conozco todo de Dios. ¡Wow! Bueno, entonces háblanos de lo que tú conoces de Dios. No, yo ahorita no quiero hablar de Dios. Amados, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. No tan solo oidores. Porque para oidores nos vamos a quedar estancados. Oidores nos vamos a quedar con el solo conocimiento y de ahí no vamos a avanzar. Y uno le dice a las personas, ah, sí, yo sé, pero el saber implica que tú tengas que tomar un actuar. Es una decisión de cada uno. Venir delante de la presencia del Señor y soltar todo lo que nosotros hay que no es del Señor, porque tenemos cosas que no son del Señor. Cuando nosotros le empezamos a hablar mal a alguien es porque el enemigo está actuando en nosotros. Cuando hay tanto pleito y tanta contienda en nuestras casas es porque ahí no está la presencia de Dios, ahí está el enemigo actuando. Y nuestras casas son casas de Dios y puertas del cielo. Amén. Nuestra vida le pertenece al Señor. Seamos que estemos en esta tierra o que nos lleve el Señor, de Él somos. Amén. Entonces es una decisión. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Nosotros tenemos que sacar tiempo para congregarnos, tenemos que sacar tiempo para orar, tenemos que sacar tiempo para leer la palabra, tenemos que sacar tiempo para todo lo que implica en el Señor. Compartirlo con la familia, estar con la familia también. Servirle al Señor. Si algunos necesitamos de aquí trabajo, yo creo que nosotros no nos sentamos bueno, esperemos a ver a que el Señor me mande el trabajo. ¿Cierto que no? No hacemos eso. Nosotros le oramos al Señor. Le oramos al Señor. Su Santo Espíritu nos guía a ver qué puerta debemos de tocar, porque no todas las puertas se pueden tocar. No todas las puertas se pueden tocar. El Espíritu Santo de Dios nos guía para saber qué puerta es la que tenemos que tocar. El Espíritu Santo de Dios nos guía para hacer un buen CV. El Espíritu Santo de Dios nos guía para poner esa gracia y saber hablar en un momento oportuno, lo que tengamos que hablar en un momento de una entrevista, por ejemplo. Pero el Señor hablando por nosotros, nos toca a nosotros que ir a la entrevista, nosotros tenemos que ir a entregar el CV, tenemos que ir a tocar la puerta, tenemos que ir a hablar, pero no hacerlo a la loca, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto que sí? Si tenemos un problema legal, un problema migratorio, todos los que estamos aquí somos emigrantes y a todos nos ha tocado que hacer al menos algún documento
¿Cierto que sí? Por lo menos uno. Un documento de migración. Pero ¿qué nos ha tocado que hacer? Por lo menos coger el papel e ir aunque sea hasta la home office. Pero hemos tenido que hacer algo. Nosotros no todos podemos esperar que el Señor, que el Señor lo haga todo. No. Nosotros tenemos que actuar en la parte que nosotros tenemos que actuar y el Señor hace lo que a Él le corresponde hacer, que es lo imposible. Lo que no es posible para los hombres, eso lo hace el Señor. No en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Amén. Entonces, amados, la confianza en Dios no anula la acción. Y uno ve muchas personas y dice, no, aquí esperando. Sí, hay de esperas a esperas, hay momentos de momentos. Y hay momentos que nos toca quedarnos quietos, esperar y conocer que Él es Dios. Pero el tener confianza tampoco anula la acción. Y nosotros tenemos que actuar y saber actuar. Saber actuar, no de cualquier manera, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que saber que hay cosas que Dios no hará por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y Dios hará el resto. Asimismo, amados, el ser libre de toda atadura del enemigo, requiere de nosotros venir a la presencia de Dios, reconocer la atadura que está en nosotros, reconocer y renunciar a ella. Reconocer y renunciar a ella. Entonces es algo que nosotros debemos hacer. Gracias, niños. Es algo que nosotros debemos hacer. Reconocerlo y renunciar, pero es tomar la decisión cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿A qué puerta llegaron? A la puerta de hierro, o sea, una puerta bastante fuerte, ¿cierto que sí? Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió. ¿Cómo se les abrió? Por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice que llegaron a la puerta de hierro, o sea, a una puerta bastante fuerte, y esas son las fortalezas que levanta el enemigo para que nosotros no seamos libres. Pero dice que esa puerta daba a la ciudad y que esa puerta se abrió por sí misma. ¿Saben por qué? Porque cuando Pedro tomó la decisión de que esas cadenas se cayeran, cuando él se levantó y empezó a caminar, a ellos las puertas que estaban en medio de la cárcel no la abrió ningún soldado. Esas puertas no la abrió ninguna persona, no la abrió ningún humano, no la abrió ninguna llave físicamente. Esas puertas fueron abiertas en lo espiritual. Esas puertas fueron abiertas en lo espiritual. La gloria de Dios se manifestó abriendo esa puerta, porque solo el Señor es quien tiene la autoridad sobre las obras de Satanás para derrocarlas. Y así fue que se abrió esa puerta de hierro. Esa puerta de hierro no la podía abrir cualquiera. Me imagino que la tendrían que abrir cientos de personas, ¿cierto? Porque era de hierro, era pesada. Pero se abrió, y la abrió fue la manifestación de nuestro Señor. Porque cuando nosotros somos libres, nosotros podemos ver la gloria de Dios.
Cuando uno está encerrado en una cárcel, uno ve un ambiente hostil, uno ve un ambiente oscuro, uno ve un ambiente desagradable. Ustedes se pueden imaginar a Pedro. Y en esa época, que no habían las comodidades que hay en las cárceles de hoy en día, que hasta gimnasio tienen, no tenían ni toilet. Ustedes se pueden imaginar para que Pedro pudiera hacer sus necesidades allí. Los olores, la humedad. Un ambiente bien hostil, un ambiente desagradable. Pero cuando se rompen las cadenas y el Señor es el que abre las puertas de ese ambiente hostil y de muerte, pasamos a un ambiente de prosperidad y de paz. Porque dice que salieron a la calle. Y cuando salieron a la calle, Pedro dijo, pensaba que estaba en un sueño. Pero no, cuando volvió en sí, vio que era afuera. Y se vio en libertad. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, amados, hoy estamos llamados a libertad, pero depende de la decisión de cada uno de nosotros. Los soldados ni cuenta se dieron que Pedro salió. Y Pedro salió sin un rasguño. ¿Por qué? Porque fue el mismo Señor quien cuidó de él. Pero ustedes pueden imaginar que Pedro hubiera dicho, no, yo no me levanto, yo más bien me quedo aquí, no, esto es una visión, yo más bien no me levanto. Pues ahí estaba encarcelado, había quedado a merced de Herodes. Pero él decidió escuchar y hacer, obrar, en levantarse y hacer lo que le dijo el ángel, para poder salir en libertad. Amados, y las buenas noticias hoy es que nuestro Dios ha proclamado libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Porque eso fue de esa manera, fue como nuestro Señor Jesucristo se proclamó como el Mesías en el momento que se dio a conocer en esa sinagoga, ¿recuerdan? Él citó la palabra de Dios en Isaías 61, y por favor vamos a Isaías 61. Citó la palabra en Isaías 61. Y nos dice, Isaías 61, vamos a ver los 3 primeros versículos. Isaías 61 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y a qué? Y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. A eso vino el Señor. Cuando las puertas a libertad se abren, Dios nos lleva a otra dimensión. Dios nos lleva a otra dimensión. Como les decía, amados, ese ambiente oscuro, ese ambiente hostil, ese ambiente donde nosotros pensamos que no tenemos una salida, donde todo lo vemos que no hay nada. El Señor nos lleva a un ambiente de paz y prosperidad. De paz y prosperidad en todo ámbito. En todo ámbito, porque cuando uno suelta una cadena que está atando, eso ata a todo lo demás en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, eso es como un cáncer, amados. Eso es como un cáncer que daña al que está alrededor nuestro, daña a nuestros hijos, daña hasta a nuestros vecinos, porque habrán vecinos que no quieren ni hablar con nosotros. Y no sabemos, amados, si decimos amar tanto a nuestra familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tomemos esa decisión hoy, porque muchos pensamos que estamos criando muy bien a nuestros hijos, pero no estamos sabiendo el daño que le estamos haciendo a ellos. Porque eso es un cáncer para ellos, algo que se pega para ellos. Y cuando estén creciditos, ay, pero ¿por qué trata al esposo o a la esposa así? Si eso era lo que estaba viendo en la casa. Eso era lo que estaba viendo en la casa.
Pero ¿por qué es así? Si eso fue lo que vivió cuando estaba niño. Las edades más peligrosas, las más lindas, pero las más peligrosas, vea, son esas, donde están los niños. 5, 7, 8 años y la adolescencia peor. ¿Por qué? Porque ellos ahí están absorbiendo todo lo que ellos están viviendo. Y uno cree que no se están dando cuenta y saben mejor todo lo que está pasando, hasta más que uno. Hasta más que uno se están dando cuenta. Ellos lo perciben todo. Dígale a un niño de esto que aprenda 3 idiomas, que lo aprende así, porque ellos absorben todo. Dígale a una persona a mi edad, aprenda de 3 idiomas y yo, bueno, thank you very much. Welcome, sit down, that's it. Pero los niños, 3, 4 idiomas, porque ellos absorben todo. Y uno piensa que es solamente lo académico. Lo que ellos viven, ven y escuchan en la casa, eso es lo que ellos se van a formar cuando estén grandes. Así es. Así es. Lo que nosotros estemos reflejándole a los niños, lo que nosotros estemos viviendo en nuestra casa, así va a ser la vida de ellos. Así va a ser. De nosotros depende la determinación de soltar, de levantarnos y que esas cadenas sean sueltas. Y esa partecita se la dejamos al Señor. Pero nosotros es levantarnos y tomar la decisión de toda cadena, de todo odio, toda ira, toda contienda, toda maledicencia, todo orgullo, toda soberbia, todo dolor, de engaño, de mentira, todo eso, todo vicio, todo mal hábito, todo eso es decisión nuestra. De levantarnos y decir, hasta aquí nomás, Satanás no tiene autoridad sobre mi vida. Y como hijo de Dios, actúo bajo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y tengamos larga vida. Así como le dijo el Señor a Josué, nunca se aparte de este libro de la ley. Nunca te apartes de este libro, para que hagas todo lo que está allí. Si alguien me acompaña, por favor, yo sé que es capítulo 1 de Josué, versículos 7 y 8, para que lo digamos exactamente como está en la palabra. Nunca te apartes de este libro de la ley. ¿Lo tienes? El que lo tenga, por favor, nos lo puede compartir. 1:8. Olman, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo compartes, por favor? Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, gracias, Olman. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Amados, el Señor vino a proclamar, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y cuando las puertas a libertad se abren, Dios nos lleva a otra dimensión. Dios nos lleva por otro camino, pero en nosotros está ser hacedores de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros caminos sean prosperados y en todo nos vaya bien. A todos nos gusta que en todo nos vaya bien, pero no queremos hacer la palabra del Señor. Ahí nos va mal. Nos va mal.
Dice, siguiendo ahí en Isaías 61, dice que el Señor vino a otra cosa también, vino a muchas cosas obviamente, pero nos dice a proclamar el año, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Vino también a consolar a todos los enlutados, a ordenar, miren lo que dice aquí, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, o sea, que no mantengamos tristes, óleo de gozo en el Señor, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. A eso vino el Señor, a eso vino Dios. A eso envió nuestro Señor Jesucristo, a darnos esa libertad para que dejemos la amargura, para que dejemos la angustia, para que tengamos óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Mientras nosotros estemos en el Señor, nosotros no podemos tener nuestro espíritu quebrantado. Por más situación difícil que tengamos. Una persona mantiene el espíritu quebrantado y con una vida amargada mientras esté atado a las obras del diablo. Así de sencillo. Porque muchas personas, nomás en el hablar, se les siente, o hasta en el respirar, se les siente como el enemigo está obrando en esa persona. Y no porque uno quiera ser malo, no, sino porque uno dejó coger ventaja. Le dejó coger ventaja al enemigo, porque no le puso un stop a eso y no tomó la decisión de desechar las obras del diablo. Amados, a libertad fuimos llamados. A libertad fuimos llamados. Yo quiero, por favor, los chicos de la alabanza, si me acompañan, por favor. Y la iglesia nos ponemos de pie. Amados, a libertad fuimos llamados. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dígalo más fuerte. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad.